Hola, buenas tardes. Bueno, mi tema un poco va a ser el contrapunto de lo curativo, ¿eh? Vamos a hablar un poco de lo preventivo y qué oportunidades tenemos en Chile para enfrentar las enfermedades crónicas no transmisibles. Fundamentalmente, fíjense que a nosotros se nos ha pedido hacer un review con varios investigadores alrededor del planeta sobre la Antártida. Y hemos tenido buenas noticias, en realidad, respecto a Chile, respecto de lo que es la Antártida. Este se ha convertido, este ecosistema, en un centro productor de algunas moléculas que se llaman metabolitos secundarios, factores alimentarios muy importantes para los alimentos de función terciaria. Los alimentos de función terciaria son lo que se llaman aquí alimentos funcionales, que hay muchas definiciones. Por eso la palabra función terciaria es más adecuada. Vemos que la Antártida fundamentalmente ha sido vista desde el punto de vista geoestratégico, en el sentido que hay muchos países que se la están disputando. Entonces, entrar a pelear ahí yo creo que es un tema serio y de largo alcance, toda vez que estamos tan cerca de la Antártida. Y además que fíjense que América del Sur tiene solo 900 kilómetros respecto de las pretensiones de los demás países. De tal modo que esa estrategia geopolítica, creo que hay una distinta que nos ha enseñado este review, que la vamos a ver, que es la cercanía que nosotros tenemos y la influencia, el impacto que tiene la corriente que se formó en la Antártida sobre el territorio chileno. Entonces, mirado desde este punto de vista, es la presencia permanente de la Antártida en todo el territorio nacional, incluyendo el desierto de Atacama, tanto en el maritorio como en el territorio nacional. Y cuando se formó la Antártida, se hundió el fondo marino, bajó la temperatura del planeta en 10 grados y murieron casi todas las especies. Las especies que lograron sobrevivir se adaptaron y ellas generaron metabolitos secundarios en esta zona del sur. Y es una corriente, es la más poderosa del mundo. Fíjense que un colega me decía que estamos apitutados en realidad con la Antártida, porque esta circula alrededor de todo el planeta y solo choca en Chile, en Chiloé. Y todas las islas, islotes que ven ustedes son el impacto de esta poderosa corriente a través de miles de años. Hace 34 años aproximadamente, en el Eoceno, se formó esta corriente y es tan poderosa que tiene 150 Svendrup. Un Svendrup es 1 millón de metros cúbicos por segundo. Comparado, por ejemplo, con la corriente del Golfo, que impacta en los países nórdicos, es solo 50 Svendrup. Y además tiene un ancho de alrededor de casi 1000 kilómetros, con una profundidad de 2000 metros. Esta corriente es la que genera la corriente de Humboldt y la corriente del Cabo de Hornos, mal llamada corriente del Perú, porque en realidad Humboldt lo único que hizo fue meter el termómetro en el Callao y ver que la temperatura era más baja que la latitud por donde pasaba. Pero Humboldt jamás estuvo en Chile, ni nunca conoció el origen de la corriente de Humboldt. Y es absolutamente chilena, nace producto de este gran impacto que tiene esta corriente circumpolar antártica sobre nuestro territorio en Queilén, comuna de Queilén, provincia de Quellón, aproximadamente en el 41 latitud sur, que se llama Punta Pompón. Ahí choca esta poderosa corriente, formando, como les digo, el brazo oceánico y el brazo costero de la corriente de Humboldt. Lo que ven ahí como FETCH es un neologismo que significa altura de la sula, calidad de mezcla del agua y arrastre de superficie generado por los poderosos vientos del oeste. Y eso es lo que forma la corriente circumpolar antártica.
Bueno, el mar de Chile, con esta influencia, es uno de los mares, si bien es cierto, el más diverso. Basta ver el mar interior de Chiloé, el mar de Austral también, del hecho soporta ¿no es cierto?, a la ballena azul, pero además es uno de los mares más peligrosos del mundo. Y es debido a ese peligro constante, a ese cambio constante, que las especies están destinadas a producir estos metabolitos secundarios para defenderse de estos violentos y dramáticos cambios. Sobrevivir en el mar de Chile es muy difícil para las especies. Se van a dar cuenta ustedes que tiene menos 7 a menos 10 grados Celsius y que además desde Nueva Zelanda hasta el Golfo de México hay una zona de mínimo oxígeno, que cuando se produce una surgencia o un upwelling, como se llama, mueren las especies. Hay especies que se han adaptado, detectan esta baja de oxígeno y son capaces de bajar o subir a capas donde no los toca esta y así sobrevivir. Ahí tienen ustedes la zona de mínimo oxígeno y es por eso que en Chile nunca han habido salmones. Y la alimentación de Chile, en realidad, si bien es cierto, era con harina y aceite de pescado, hoy día están pasando por un momento muy difícil, porque le están dando aceite más saturado y donde los mínimos de oxígeno llegan y mata a los salmones. Es un desafío que tiene la industria salmonera difícil. Hoy día Noruega tiene una relación omega 6 y omega 3 más baja que Chile incluso. ¿Qué son los alimentos funcionales? Porque en realidad cuando uno va a la bibliografía, el que habla tuvo el privilegio de hacer su posgrado, estudio de posgrado en Japón, justo en el proyecto del genoma, Japón, después de ver y desvelar todos estos misterios, creó por ley el 1 de septiembre del año 91 los alimentos Tokohu o Fochu, que significan alimentos para uso específico de salud. Es el primer país en legislar. Y cuando uno ve la literatura local, ve que hay tantas definiciones como autores respecto a los alimentos funcionales. De tal manera que los únicos alimentos funcionales que existen bajo legislación son los alimentos de función terciaria. ¿Y qué es lo que es función terciaria? Todos los alimentos tienen una función sapídica, organoléptica o reológica y también son reparadoras plásticas de nuestro organismo. Pero hay alimentos que tienen una tercera función y tiende a potenciar el aparato inmunológico, el aparato nervioso, el aparato digestivo, el aparato humoral. Esos son los alimentos denominados de función terciaria y que hay en abundancia en nuestro mar y en nuestro maritorio y en nuestro territorio chileno. Bueno, ahí ustedes pueden ver que los metabolitos secundarios, hay moléculas de bajo peso molecular, hay péptidos antimicrobianos, hay una cantidad enorme que están saliendo todos los días en este proyecto. Y ácidos grasos, fosfolípidos y todo. Lo importante de estos péptidos que se ha visto como que la vida nace en el agua, que a medida que bajamos la temperatura, las especies tienen más cantidad de péptidos de bajo peso molecular. Esa es una constante. Entonces encontramos en las especies del mar austral, especies que tienen un porcentaje ya, en forma natural, sobre el 30% de péptidos de 10 kiloaltos. ¿Qué significa péptidos de 10 kiloaltos? Significa que impactan directamente a nivel celular, pasan por el estómago. Y esa es la medicina preventiva del futuro, poder tomar estos péptidos y estos paquetes en su matriz y poder reparar, o sea, hacer un cambio de expresión fenotípica en el organismo. Esa es la importancia del mar de Chile. Y aquí vemos, por ejemplo, un ostión, que el ostión no es una especie chilena, es una especie introducida que en el Mioceno se incorporó a través de una corriente cálida o panámica. Pero fíjense la cantidad de fosfolípidos que tiene, sobre el 30%. Es una enormidad, es uno de los recursos marinos más importantes y más saludables, porque es la base de las neuronas, no son el omega 3 solamente. Aquí respecto de eso quería quebrar un paradigma. Todos los estudios y estudios
de Japón, el último en ser aprobado FOCHO fueron los alimentos con omega 3, porque se piensa que los aceites de pescado refinados son ricos en EPA y DHA, estas moléculas tan famosas. Y en realidad, en la práctica nutrigenómica no es verdad. No es verdad. Todos los estudios epidemiológicos en el mundo son en su matriz, son con materia prima. ¿Por qué? Porque ahí hay una trilogía que es tremendamente importante y que la industria los separa, los divorcia. Primero, lo más importante es que ácidos grasos poliinsaturados deben tener un carrier, que son los fosfolípidos. Y además tiene que tener una proteína, que ustedes la ven ahí, que es esta proteína, la MFSD2A, que es la que permite que pase la transmembrana estos fosfolípidos. Y ustedes ven un ejemplo con células cancerígenas ahí, que estos triglicéridos, ¿no es cierto?, solamente de 100, 0,8% impactan a nivel de membrana celular, y que los fosfolípidos son mucho más. Cuando ustedes combinan estas dos moléculas, más esta molécula proteica transportadora, le pegan en el blanco. Así que creo que eso es importante consignarlo hoy día, que es mejor que se coman una matriz natural a que se tomen estos ácidos grasos. Incluso muchos de ellos en forma industrial son peligrosos porque se polimerizan y se oxidan. La fotooxidación es el peligro más grande que tienen estos ácidos grasos. Y vemos que Chile no está tan mal, somos habilosos. En realidad un estudio demuestra que la leche materna no es tan mala, es de los chilenos. Lo que pasa es que hemos tenido esta exportación de alimentos inadecuados, comida chatarra, que nos están enfermando y están produciendo una verdadera crisis en el erario público de Chile. Y les quiero contar que un reciente estudio de una hidrólisis en cascada que hicimos con recursos marinos del litoral central nos arrojan que el 99,99% son péptidos, como lo están viendo ustedes ahí, un estudio noruego, NOFIMA, son bajo 10 kilodaltos. O sea, para que vean la riqueza que tenemos en nuestro mar. Y de ahí, con equipos ómicos, que estamos en un proyecto país, vamos a pedirle ayuda al gobierno japonés para que podamos sacar y aislar estos equipos y hacer alimentos de función terciaria en el país. Y por eso estamos siendo apoyados por el gobierno, por el Congreso, por los organismos públicos y privados. Ojalá todos ustedes se sumen a este gran y noble proyecto. Y bueno, aquí vemos el fenotipo, cómo cambia cuando uno cambia la alimentación. Y vamos a entrar en la epigenética porque es importante ver cómo uno cambia, porque somos un paquete genético y un paquete del ambiente, somos hijos del ambiente. Pero una vez que nacemos, estamos obligados a copiar el mensaje de nuestros ancestros, sí o sí. ¿Y en qué consiste nuestra longevidad? En copiar bien este mensaje. Si son fieles ustedes, por eso tenemos que ser fieles, tenemos que copiar muy bien el mensaje. ¿Y cómo se copia bien el mensaje? Con un buen ambiente, un ambiente tranquilo y una alimentación adecuada. De tal manera, pero la plasticidad más grande se da en el vientre materno. Y ese es nuestro proyecto, poder mejorar la capacidad neuronal y evitar y hacer refractaria las enfermedades crónicas no transmisibles a través del vientre materno. Mamá gorda, una alta posibilidad de que la guagua sea gorda. Mamá flaca, menor posibilidad que la guaguita sea flaquita. De tal manera que esto es lo que es el impacto que tiene la nutrición en la epigenética, que significa más allá de la genética, a través de cambio. ¿Cómo se descubrió esto? Fíjense que en el invierno del 44-45 Alemania sometió a Holanda a un bloqueo severo económico. Y los niños que nacieron de esas madres fueron bajo crecimiento y poco desarrollo cerebral. Pero, ¿qué le llamó la atención a los científicos? Que la tercera generación tenía los mismos efectos, aunque la alimentación había cambiado. ¿En qué otro ejemplo podemos ver la epigenética respecto a la nutrición? Fíjense que el reino de las abejas, la abeja obrera,
come 3 días jalea real y vive en un promedio más o menos 85 días. La reina vive en una celda más grande y se alimenta solo de jalea real. ¿Cuánto vive? Casi 6 años. Mire la diferencia. Pero ellas nacen de un tronco del mismo ADN. Es el mismo ADN. Y la diferencia está en lo que se llama cambio de expresión fenotípica por la alimentación y el ambiente. Bueno, y aquí sacamos un proyecto, el Chile de los años 20, niños a pies descalzos y un niño fallecido de escasos recursos. Vean las dendritas, las ramificaciones de las neuronas muy pobres, y ahí ustedes van a ver que ese momento que hoy día le llamamos gradiente de vulnerabilidad ontogenética, ontoser, es lo más relevante en el embarazo. Es absolutamente relevante. Ahí ustedes construyen su paquete neuronal. Ya después no hay caso. ¿Y por qué no hay caso? Porque realmente estas neuronas se multiplican y mueren rápidamente. Se produce lo que se llama muerte celular o apoptosis. Y las enfermedades crónicas se dan cuenta. Yo veía ayer el problema del Alzheimer y cómo están con tantos complejos problemas y económicos para curar el Alzheimer, cuando lo podemos prevenir. Y basta que ustedes hagan una estadística de un país asiático con un país occidental y vean el porcentaje estadístico de gente con Alzheimer. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver muchos factores, pero uno de los más incidentes dentro de todo son el aceite con alto contenido de omega 6, como lo ven ahí ustedes. Porque el primer campanazo, el primer disparo en estudios epigenéticos es la alergia. Cuando ustedes tienen un cuadro alérgico, hay una baja inmunidad, y ese es el primer anuncio. Pero si nosotros comparamos la cantidad de omega 6 que tienen los aceites, se van a dar cuenta que en Chile, ¿de qué nos sirve curar si la legislación, no hay legislación, por ejemplo, para cepas de maravilla? Ustedes recorren los supermercados y hemos encontrado con alumnos que hay aceite de maravilla con 1300 omega 6 respecto al omega 3, cuando la relación adecuada nutrigenómicamente es 3 a 4. Imagínense el peligro y el veneno de tomar ese aceite de maravilla. Así que desde ya les recomiendo que eliminen el aceite de maravilla y el aceite de maíz, lo cambien por un aceite de canola en frío u otros aceites que tengan menos relación omega 6 y omega 3, porque son los indicadores o los marcadores que van a tener todas esas enfermedades inmunodepresoras. Y aquí vemos nuestro objetivo. Fíjense que ese en rojo, ese círculo, es la barrera hematoencefálica, que no pasan ni los antibióticos de aquí. Pero hay un matrimonio entre la placenta materna y la barrera hematoencefálica en el estado embrionario. Y él hace pasar estos elementos, pocos elementos pero significativos, en la vida del niño. El yodo, el selenio, el zinc, pero no aislado, como lo están haciendo la mayoría de los países, en forma bioestequiométrica. Eso es lo que nos indican los estudios epigenéticos. Y vemos que el pescado, por ejemplo, tiene una cantidad enorme, casi la mayoría de los elementos que necesita el vientre materno. Aquí vemos cómo se produce el cambio de copia del ADN o cómo empieza el proceso. Un grupo metilo, que lo ven ahí, un CH3, usted se intercambia por la citosina, esa es una metilación, y empieza el cambio. Se van a dar cuenta, si ustedes se meten a la web, que hay alimentos donadores de grupos metilo, como la vitamina B1, como la glicina betaína, y hay una serie de elementos que ustedes pueden empezar a consumir que les va a mejorar la copia y la fidelidad del ADN. ¿Qué es lo que es la muerte en nutrigenómica o en epigenética? La muerte, como lo dice ahí, es una crisis de errores en la copia de nuestro ADN por inadecuado ambiente, justo alimentación. Y aquí vemos cómo nosotros podemos detectar y hacer una medicina de predicción preventiva con esto.
Basta una muestra de saliva y se van a dar cuenta que ustedes son prisioneros prácticamente de esto. Miren un bebé de 3 años, el Twin A, cómo está y cómo lo copia el Twin B, y miren el bebé de 50 años, la copia que tiene. Ahí se van a dar cuenta ustedes el desorden que tiene, y entonces uno puede predecir los años de vida que tiene cada uno de ustedes a través de este estudio, ¿no es cierto?, epigenético. Bueno, y aquí pueden ver ustedes lo importante que son los 2 meses de embarazo. El cerebro es prácticamente la mitad del cuerpo. Y como les decía, durante la formación del cerebro, 250.000 neuronas aparecen cada minuto en la vía intrauterina. 2 de 3 neuronas mueren por apoptosis o muerte celular al no lograr conexiones con otras neuronas. A esos le hemos llamado gradiente de vulnerabilidad ontogenética. De tal manera que si no está el sustrato, en ese tiempo tan vertiginoso todo es urgente. Si no está, ya no hay conectividad. Se acabó. No hay vuelta atrás. Bueno, y lo trascendental y clave en este gradiente de vulnerabilidad es la oportunidad de mayor conectividad neuronal. Mayor vulnerabilidad neuronal, mejorar la inocuidad y evitar hacer refractario las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso creo que estoy en el tiempo ya. Voy a ver algunos estudios epigenéticos en Chile. Me tocó liderar un equipo médico, nutricionistas en la Clínica Las Condes para la expedición antártica. Eso no ha habido mucha publicación en Chile, pero ellos hicieron una proeza histórica que no se ha publicado. Lograron subir a la cordillera Centinela de la Antártida a menos 70 grados Celsius. Hagan la prueba ustedes, métanse a un congelador de menos 70. Y para ello nosotros sintetizamos glicoproteína del centollón de Puerto William y estuvimos un año cambiándole todas las lipoproteínas a este grupo y logró sobrevivir. Yo no estaba tan seguro, en realidad. Y también don Andrónico Luksic, cuando fue al Everest, estuvimos un año trabajando con él, cambiando las lipoproteínas y pudo ir con éxito al Everest. Ahí está la glicoproteína anticongelamiento que sintetizamos. Bueno, también uno de los primeros alimentos FOCH que hay en Chile, y tal vez el único alimento funcional que existe, o alimento de función terciaria, fue un proyecto solicitado por el gobierno de Japón. Los japoneses tienen osteoporosis, porque como no consumen leche ni carne, se quiebran fácilmente a los 40 años. Entonces se hizo un proyecto con el Ministerio de Bienestar Social para que hiciéramos un alimento con un calcio de bajo peso molecular. Se llamó a unos señores que producen cerezas, que no voy a decir la ciudad, y ellos están calladitos durante 30 años exportando a Japón. Es el único país en el mundo que produce un alimento focho en esta región para Japón, y con un éxito de 30 años. Y conclusiones, ayúdenos a nuestro proyecto país. La corrección fenotípica no es con un producto aislado, sino que es con un producto completo. Y el tercer punto es que no existe nada más estable que el cambio. El Mar de Chile es un constante generador de cambio, y por eso que tenemos que estar nosotros muy contentos que tenemos un mar generoso y no tenemos que pelear con nadie. Muchas gracias.